Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa número 6 que lleva por título Visualizadores y que a mí me parece, dentro de unas fechas que son tremendamente interesantes, con mucho contenido y contenido muy interesante, a mí me parece que esta lo es especialmente, y lo es porque trata una cuestión esencial en nuestro trabajo, que es la difusión de contenidos. Es cómo difundimos, cómo conseguimos llegar a nuestros usuarios o nuestros potenciales usuarios, cómo hacemos para presentarles la información de una forma accesible, sencilla, etcétera. Y me parece interesante porque en los últimos años lo que hubo es un enorme avance tecnológico. Ha habido un salto enorme en cómo se presentan los datos. Tenemos un montón de aplicaciones, tenemos lenguajes de programación, tenemos una tarde entera dedicada a R, y tenemos un montón de aplicaciones gratuitas, aplicaciones de pago que nos permiten exponer los datos de una forma diferente. Y creo que esto ha llevado también a que haya aparecido más competencia de la que teníamos. No voy a decir que tuviésemos la exclusividad en este campo, pero es verdad que las OCECAs siempre habíamos tenido bueno, pues una cierta preeminencia. Y lo que hemos visto es que hay nuevos jugadores en este tablero. Tenemos al propio INE, que cada vez entra con más fuerza, incluso en ámbitos territoriales por debajo de la provincia, donde antes no entraba tanto, pero también tenemos a instituciones, incluso tenemos a divulgadores, personas que a través de las redes sociales y a nivel particular presentan datos, en ocasiones datos que todos tenemos, pero que lo hacen de una forma atractiva, que lo hacen de una forma novedosa, y esto, bueno, abre un nuevo ámbito de competencia para el que creo sinceramente que estamos bien posicionados. Creo que los institutos estamos bien posicionados a la hora de presentar nuestros datos, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia. Y hay tres ejemplos extraordinarios hoy con nosotros. Tenemos tres ejemplos de tres institutos de estadística diferentes que nos van a presentar sus experiencias con visualizadores. Siguiendo las normas de la organización, cada uno de ellos va a tener en torno a 20 o 25 minutos para la exposición, y luego al final tendremos un espacio para el debate, para la conversación, para responder preguntas que las podéis hacer a través de la sección de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior del Zoom. Mi compañero José López se va a encargar de ir recopilándolas, resumiéndolas, y al final de las intervenciones las pasará a los ponentes para que, bueno, abramos esa fase de conversación. Quiero dar las gracias a la organización, quiero dar las gracias también a Antonio, que nos está asistiendo técnicamente. Y vamos a empezar ya, si os parece, con la primera de las ponencias, que viene desde el Instituto Vasco de Estadística, desde Eustat. Nos la van a presentar Esperanza Alonso Crespo y Begoña Suárez Fernández, que son las dos autoras de la ponencia, y lleva por título Eustat diseña una nueva interfaz para la visualización de los indicadores municipales. Esperanza, cuando quieras, creo que empiezas tú, ¿no? Sí, buenos días. Voy a abrir el PowerPoint para compartir también la pantalla. Voy a compartir. Eso es. Bueno, pues buenos días a todas las personas que os habéis conectado a la comunicación de Eustat sobre la nueva interfaz para la visualización de los indicadores municipales. La presentación la llevamos a cabo mi compañera Begoña Suárez y yo misma, Esperanza Alonso. Mostramos a continuación los apartados en los que hemos dividido la presentación. En primer lugar, haremos una breve introducción sobre la importancia del apartado municipal. Seguidamente mostraremos cómo es la difusión actual y el subapartado que renovamos. En tercer lugar, explicaremos los nuevos elementos y las características principales de esta renovación. Posteriormente visualizaremos cómo es la nueva aplicación y para finalizar comentaremos las últimas consideraciones sobre la nueva aplicación.
Respecto de la importancia del apartado municipal, destacamos las ideas siguientes como las principales. Por un lado, podemos ofrecer la posibilidad de disponer de un rápido acceso a toda la información municipal y para cada uno de los municipios de nuestra comunidad. Por otro lado, la existencia de una información municipal que es abundante, que está bien estructurada y la actualizamos según la base de datos de Eustat. Ello facilita que haya una evaluación comparativa entre datos de varios municipios o entre el ámbito municipal y también, como no, supramunicipal o inframunicipal. También queremos hacer que, claro, existe este problema. La información municipal es muy abundante, es excesiva. Entonces, si la queremos mostrar de una vez, es importante que quede bien ordenada, bien organizada. También hay que destacar y añadir que los municipios en estos momentos están desarrollando una esencial tarea de impulso de programas de desarrollo sostenible, tanto en un ámbito conceptual social como el económico y como el ambiental. Y por eso desde Eustat queremos que esta nueva aplicación ayude a esta medición de sus indicadores. No es que no exista la información municipal, ya existe. Entonces, lo que queremos ver es cómo es nuestra difusión en la actualidad y en qué parte de esta difusión de información municipal qué parte estamos renovando. Vamos a ver a continuación, bueno, pues una serie de páginas del apartado municipal, tal cual lo tenemos ahora mismo expuesto. Es muy interesante, pero después, cuando vayáis a ver la visualización o la explicación de la nueva visión del apartado municipal, bueno, pues vais a ver un poco esas diferencias. Entonces, en esta primera página es una página inicial del apartado municipal. Aquí vemos todos los subapartados que están componiendo este apartado municipal. Y es desde aquí de donde se entra a la selección de los indicadores básicos. Podéis ver en esta zona del medio, es desde aquí, donde están los indicadores básicos. En esta otra diapositiva es cuando seleccionamos un municipio concreto dentro de esos indicadores básicos, bueno, en este caso hemos seleccionado Bilbao, es cuando accedemos a sus indicadores básicos, que son 18. Son esas pequeñas cajas que se observan en la imagen. Y dentro de las cajas, otra posibilidad que hay es, al abrir cada caja, al intentar decir, bueno, ofréceme más datos, podemos acceder a los datos correspondientes del banco de datos. Y con eso consultamos la evolución del municipio. La caja nos ofrece lo que es el primer dato, el último dato, y podemos ir a la serie de datos. Eso es importante porque nos están relacionando el dato actual con la serie. Otros subapartados de la información municipal que ya existen y en principio no están afectados por esta nueva interfaz de visualización es el de las novedades de información. Se accede a las últimas tablas que se cargan en la web a nivel municipal. A medida que se van cargando estas tablas, se van apareciendo dentro de este subapartado de tablas estadísticas municipales. Otro apartado también es el banco de datos municipal. Con este lo que hacemos es visualizar directamente toda la información histórica. Una aplicación muy interesante es esta que vemos a continuación, que es Lurdata. En principio, lo que sirve es la consulta de información estadística georreferenciada y, por lo tanto, nos ofrece informes a diferentes niveles de áreas geográficas, muy solicitadas. Tenemos cantidades de peticiones de información que nos solicitan áreas geográficas de municipios y todos los desgloses inframunicipales, incluso por barrios. Entonces, esta aplicación es la que nos lo ofrece. También tenemos dentro de la difusión actual las pirámides interactivas. Estas permiten visualizar esa evolución de la población de la comunidad mediante la utilización de la estadística municipal de habitantes. Y además está también incluida la de proyecciones demográficas porque con ella hacemos las estimaciones futuras.
Por otro lado, también tenemos los mapas interactivos. Estos mapas interactivos es una herramienta mediante la cual vemos el comportamiento demográfico y el comportamiento económico del municipio o una comarca en concreto. También nos puede servir para hacer comparaciones o incluso manipular los intervalos de los datos para ajustar el gráfico que se obtiene. Luego tenemos otra opción que son los widgets. Lo que nos hace es esos indicadores básicos que hemos visto en las diapositivas, en la diapositiva anterior para cada municipio, lo que hace es que podamos instalarlos y ejecutarlos desde otra página, de manera sencilla, porque nos ofrece ya el código. Entonces, lo que sí que nos permite es modificar el código de color y el código de fuente. Y bueno, pues se juega un poquito con un diseño diferente. Respecto de la siguiente diapositiva, que es la de mapa y callejero, podemos comentar que este callejero es un callejero dinámico. Significa que la actualización es constante. A medida que se detectan las variaciones en la mapificación en el callejero, se cargan inmediatamente y se ofrecería al día siguiente en la próxima actualización de nuestra página web, a las 10 de la mañana. ¿Con ello qué ofrecemos? Bueno, pues se ofrece la denominación oficial de las calles y, importante, las coordenadas geográficas. Es la ubicación GIS también. También podemos destacar lo que es la población por distritos y secciones censales y las entidades de población. Esto es a través del censo de población y viviendas y la estadística municipal de habitantes. ¿Qué obtenemos con ello? Bueno, pues poder consultar datos de población por diferentes ámbitos territoriales, de forma inframunicipal, pues como son los distritos, las secciones, entidades y barrios. Entonces, este es el apartado que nos lo permite. En este otro subapartado de la tipología de las secciones censales se muestra un análisis que se realizó sobre características individuales, familiares y de vivienda de cada sección censal de la comunidad. Entonces, a partir de los resultados que se obtuvieron, para que se pudieran visualizar, se creó una capa que contiene la información obtenida del análisis de estos datos estadísticos. Es también interesante, lo que pasa que, bueno, fue un estudio que se realizó y, bueno, pues igual habría que actualizar. Y, bueno, pues luego tenemos UDALMAP, es también una aplicación GIS y tiene otras dos nuevas operaciones estadísticas dentro de su visualización, que son los indicadores de sostenibilidad a nivel municipal en la comunidad y la encuesta de equipamientos e infraestructuras municipales. Os muestro aquí, bueno, pues cómo sería UDALMAP, cómo tiene ellos los indicadores y luego se pueden ir consultando municipio a municipio, se realizan informes, etc. Bueno, y a continuación mi compañera Begoña explicará en detalle el nuevo apartado de indicadores básicos del municipio, con lo cual hacemos un cambio y le dejo a ella la palabra. Hola, buenas. Bueno, pues al inicio del proyecto se definieron varios objetivos. El principal fue proporcionar con facilidad información significativa a los municipios. Para ello teníamos que acceder a toda la información municipal del banco de datos, que se almacenan en tablas multidimensionales. Es importante tener en cuenta que las tablas tienen que estar por una parte... Uy, perdón, que no le había dado a pasar la pantalla. Para acceder a toda la información municipal del banco de datos de Eustat, las tablas es importante que estén normalizadas y es importante que haya datos de todos los municipios en las tablas. No es válido que estén solo ciertas comarcas o ciertos municipios. Por otra parte, tenemos que organizar toda la información, o sea, estructurarla y mostrarla en distintos formatos, así como crear informes para su mejor visualización. Entonces, esto nos llevó a la necesidad de mejorar la experiencia del usuario, teniendo en cuenta, pues por una parte, la facilidad de uso del producto, que sea intuitivo y no ofrezca ninguna confusión. Que el aspecto visual de la página y el diseño sea responsive, adaptándolo a distintos dispositivos, porque teniendo en cuenta la actualidad tecnológica actual, que es muy habitual conectarse desde portátil, móviles, tablet, o sea, y el formato de visualización es diferente.
Y también hemos tenido en cuenta adaptarlo a personas con dificultades visuales, pues tamaño de letras, contrastes. O sea, hemos intentado seguir las pautas de accesibilidad del contenido por el consorcio del World Wide Web. Entonces, los elementos principales del sistema son el interfaz de visualización y la aplicación de gestión. En la siguiente transparencia podéis ver cómo se accede a la información. Tal y como ha explicado antes Esperanza, pues hay que hacer una búsqueda del municipio y a continuación se muestra, por una parte, los indicadores básicos, que es un resumen de indicadores del municipio, y por otra parte se ha agrupado la información en varios apartados. Pues economía, población, igualdad, educación y vivienda. En este apartado podéis ver un ejemplo de población, por ejemplo. Entonces, la página está dividida en varios apartados. Entonces, en la página de resultado más en detalle, lo que podéis ver es la información clasificada en esos apartados temáticos, que lo hemos hecho similar al carril de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la web de Eustat que publicamos actualmente. Entonces, dentro de un apartado, en la parte superior, se muestran los datos principales del tema. En este caso hemos definido, por ejemplo, la población del municipio, los nacimientos o la densidad de población. En la parte central hemos definido los gráficos. Estos gráficos se pueden definir de columnas, barras, tartas o líneas. Los que se han definido este apartado han sido en concreto un gráfico de columnas para representar la población por grupos de edad y sexo y otro gráfico de tarta en el que se representa la población del municipio por lugar de nacimiento. En la parte inferior hemos dejado un apartado, un espacio para que se puedan mostrar las tablas. Las tablas se pueden expandir, descargar en distintos formatos para su mejor análisis y visualización. Y también se pueden acceder directamente desde el banco de datos, enlazándolo a la serie de la que se ha obtenido la información. En este ejemplo, en este ejemplo se han definido, por ejemplo, nacidos vivos por sexo. En la pantalla anterior habéis visto nacidos vivos por sexo, defunciones por sexo, incluso migraciones, tanto migraciones como inmigraciones por sexo. Entonces, hay que tener claro que toda la información mostrada se obtiene de forma directa y automática del banco de datos, con un módulo de creación que se ha desarrollado ad hoc. A continuación, lo que vemos es cómo se hace la gestión mediante la aplicación. En la aplicación, los apartados se puede añadir tanto imagen como texto. En los indicadores se acceden con un valor único, en concreto a una tabla o serie, y también se les asigna un icono. Los gráficos se pueden definir, como hemos comentado anteriormente, en columnas, barras, líneas o tartas. Y son configurables los datos, pero nos hemos basado en librerías de HighCharts. Hay que tener en cuenta que esas son las librerías que utilizamos. Y las tablas también hemos comprobado que se muestran con el mismo estilo que el resto de tablas de la web. Lo que pasa es que en este caso, a diferencia del resto de tablas, la consulta es directa al banco de datos. Entonces, lo más destacable de este módulo es que todos los elementos, tanto los indicadores como los gráficos y las tablas, se crean partiendo de una simple consulta sencilla sobre la base de datos. Se hace una selección de la serie y los parámetros y se visualiza. Para mantener la coherencia de todo el sistema se han definido ciertos procesos. Entonces, cada actualización del banco de datos tiene que generar de forma automática un evento para actualizar los datos desde ese apartado. Luego, cada elemento se enlaza a la tabla PXWeb del banco de datos a la que está asociada. Y luego, para cada indicador, tabla o gráfico, hay que crear 251 elementos, porque hay que crear uno por cada municipio. Y luego los títulos de las tablas de origen, que igual pueden estar definidos para toda la CAE, para toda la comunidad autónoma del País Vasco, Euskadi, pues hay que cambiarlo por el del municipio. Y todos los elementos tienen 3 versiones idiomáticas: castellano, euskera e inglés. Dentro de las características técnicas podemos resaltar que la web de Eustat está desarrollada en ASP.NET, la base de datos que utilizamos es Oracle y la aplicación de gestión está desarrollada, que es cliente-servidor, en VisualStudio.net. El banco de datos lo gestionamos mediante el producto PXWeb
y por lo cual en la web solo publicamos ficheros PX que se construyen partiendo de las bases de las tablas que están en nuestro banco de datos de Eustat. Y por último, para poder visualizar el apartado correctamente, necesitamos tener como mínimo el navegador Internet Explorer 11 o superior, Firefox y Chrome. Entonces, el resultado del análisis y desarrollo de la renovación del apartado ha sido una herramienta que ayuda a evaluar y reflexionar sobre el cumplimiento de los ODS, entre otras características. Los municipios pueden utilizar toda la información de la que dispone Eustat para su propia analítica de las agendas de desarrollo sostenible 2030, cumplimiento de ODS, pues en todos estos procesos en los que están inmersos de evolución y desarrollo. Entonces, gracias a esta mejora, para los municipios, la experiencia de usuario les va a resultar muy útil porque pueden acceder a su información de una forma más gráfica y no tan tediosa, podemos ver, de tener que estar seleccionando las tablas en el banco de datos, sino que ya se la vamos a ofrecer a cada uno. Y para Eustat, esta herramienta también supone un avance porque es una gestión ágil e intuitiva del apartado, vista la falta de flexibilidad y difícil gestión que se realizaba en la versión anterior. Y con esto damos por concluida la presentación. Muchas gracias por su atención y no sé si tienen alguna duda. Gracias Esperanza, gracias Begoña por la exposición. A mí me parece un temazo me parece que estamos yendo al núcleo, que es cómo difundimos información municipal de una forma que sea aprensible para el usuario. Porque, como bien decíais al principio, la cantidad de información es gigantesca, las posibilidades de difundir son enormes y el usuario no tiene por qué saber lo que hay sobre un municipio. Entonces, este tipo de herramientas a mí me parecen extraordinarias. La vuestra es estupenda. Luego al final tendremos una ronda de preguntas que seguro que alguien se anima a preguntar cosas. Yo tengo varias, pero lo dejamos para el final. Primero, yo creo que vamos a pasar a la siguiente ponencia, que en este caso viene de la mano del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La va a presentar María Ángeles Pulgar Ramírez, aunque también están como autores de la ponencia Susana Lidia Álvarez Picazo y Fernando Martínez Escriche. Lleva por título Visualizaciones interactivas de datos en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, acercando los datos a los usuarios. Así que creo que necesitamos que dejéis de compartir la presentación, Begoña. Y María Ángeles, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Quiero agradecer en primer lugar a la organización por el esfuerzo tecnológico y el esfuerzo de coordinación para poder llevar esta GECA 2021 adelante online. Y mi ponencia trata sobre la experiencia del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en el diseño y visualización de los datos, con un objetivo: acercar los datos a los usuarios. Y es que uno de los principales objetivos que tenemos los organismos de estadística y cartografía es que los datos lleguen a los distintos perfiles de usuarios a través de múltiples canales, de múltiples formatos, para que los datos puedan ser utilizados. Y en esta línea el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA, entiende que el valor de los datos no está determinado únicamente por la información que recopila y publica, sino por la acción que potencian los datos. Y para ello, los datos tienen que ser entendidos y aportar conocimiento. No podemos olvidar, tenemos que tener siempre presente que no todos los usuarios tienen un perfil potencial con capacidad y conocimientos para el tratamiento y comprensión de los datos. Todas estas ideas quedan reflejadas en nuestro marco normativo, en el proyecto de ley del plan, que desarrolla una línea estratégica para fomentar la publicidad activa de los productos y servicios
diversificando los canales y formatos de comunicación e impulsando la comunicación visual de la información. Pues para impulsar esta comunicación visual, que entendemos que es clave, el Instituto ha puesto en marcha una nueva estrategia de difusión. ¿En qué consiste? Consiste en definir, diseñar y publicar visualizaciones interactivas y dinámicas de los datos a través de gráficos, mapas e indicadores, con el objetivo de ofrecer el dato de una manera más cercana, más atractiva y más útil al usuario. Para ello, diseña las visualizaciones utilizando la conexión en tiempo real a través de servicios interoperables de datos, para asegurar que los datos están sincronizados con los que se publican en la web y además con el calendario oficial de difusión. ¿Cómo publicamos las visualizaciones? Las publicamos en las páginas de los productos, en las notas divulgativas, en las tabulaciones de los datos y a través de cuadros de mando. Me estoy refiriendo a ofrecer los principales datos a golpe de clic. Y esto lo hacemos ahora gracias a un cambio en el diseño de la difusión y a un nuevo formato del dato más visual. Antes de pasar a comentar los hitos y la metodología que hemos definido, quiero mostraros dos ejemplos. Esta es la página de productos de la encuesta de población activa. En la parte derecha izquierda de su pantalla tienen la página del producto hasta el 28 de octubre. Es el diseño tradicional del instituto que da acceso a los datos de un producto de difusión. Aquí el usuario encuentra los datos destacados, la nota divulgativa y el acceso a la tabulación. Y en la parte derecha pueden ver el nuevo diseño que incorpora las visualizaciones interactivas. En este nuevo diseño el dato se muestra, el dato se muestra mucho más atractivo, mucho más visual y entendemos que el usuario lo encuentra más útil. Además de esta visualización en la página del producto, por ejemplo, para la EPA hemos desarrollado cuadros de mando donde el usuario a golpe de clic puede consultar las principales tasas para distintos periodos, distintos territorios, hacer una comparativa territorial o consultar la información por sector de actividad. Otro ejemplo son los datos anuales de la encuesta de coyuntura turística, que como ven, pues haciendo uso de esas imágenes de cada una de nuestras provincias, pues hacemos que la visualización sea más atractiva al usuario. Y un detalle importante es que todas las visualizaciones que publicamos están diseñadas bajo el criterio responsive o diseño adaptativo, lo que permite que los usuarios tengan una buena experiencia con la visualización, y esto es importante porque cerca del 70% de los accesos a nuestra web se producen desde dispositivos móviles. Y como les decía, quiero hacer un recorrido por los hitos que hemos ido pasando hasta llegar al momento en el que nos encontramos en materia de visualización. Y me remonto a junio de 2018, que fue cuando elegimos la herramienta que estamos utilizando. Y es que en el mercado nos encontramos con muchas herramientas y además dependiendo del perfil del técnico que diseña y publica la visualización. Herramientas para profesionales no tecnológicos y herramientas para desarrolladores. Desde el inicio apostamos por las herramientas para profesionales no tecnológicos y estudiamos 5 de ellas: Floris, Power BI, Qlik, Tableau y Zoom Data. Como resultado de ese estudio, elegimos Tableau como herramienta de visualización. Además, esta decisión va en línea con el cuadrante de la compañía Gartner que publica anualmente, que lo posiciona como una de las herramientas mejores en el mercado. Y además, ¿por qué la elegimos? Porque vimos que es una herramienta de uso intuitivo, sin desarrollo informático y con una curva de aprendizaje no demasiado pronunciada. Nos permite diseñar y publicar visualizaciones muy atractivas de una manera relativamente fácil, adaptable al dispositivo. Facilita la conexión a múltiples fuentes de datos, hojas de cálculo, archivos de texto, y también un matiz muy importante para nosotros, que es que nos permite trabajar con el Web Data Connector de Tableau, de manera que nos permite conectar los datos en vivo con el repositorio de información que gestiona y publica los datos. Además, nos permite trabajar con grandes volúmenes de datos y nos permite utilizar la cartografía oficial. Una vez elegida la herramienta, el siguiente hito se produjo en diciembre de 2018. En este momento ya disponíamos de una licencia de Tableau Creator y lo teníamos configurado en el entorno del instituto.
Este software Tableau Creator nos permite diseñar con Tableau de stock y nos permite publicar bien con Tableau Public, que es el servidor público de Tableau, o con Tableau Server, que está instalado en nuestros servidores. Pues bien, en aquel momento lo que hicimos cuando ya teníamos Tableau de stock instalado fue comenzar a diseñar y elegimos los datos de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía y el siguiente hito fue junio de 2019 cuando publicamos esa primera visualización en la web. Y fue un hito porque efectivamente fue la primera visualización que publicamos, pero también fue importante porque como en ese momento utilizábamos como fuente de datos Excel, nos dimos cuenta que para que el proyecto fuese sostenible necesitábamos conectarnos directamente a Badea. No queríamos hacer un tratamiento manual de los datos fuera de nuestro banco de datos. Entonces, en el segundo semestre de 2019 impulsamos el servicio interoperable de Badea y desarrollamos el Web Data Connector del IECA para Tableau. Primero voy a hablar del servicio interoperable de Badea y luego del conector. Sin duda, para avanzar y consolidar la línea de visualización interactiva de datos del Instituto ha sido fundamental contar con el servicio interoperable API REST del Banco de Datos Estadísticos de Andalucía, Badea. ¿Cuándo se impulsó? Se impulsó con la Directiva Europea relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, y la solución que se ha implantado es que la conexión se realiza a través de una API RESTful, a través de peticiones URL que permiten acceder en un formato JSON a los datos publicados en Badea. ¿Cuándo tuvimos la primera versión de este servicio interoperable a nivel interno? A finales del año 2019. Es verdad que durante 2020, con las visualizaciones que hemos desarrollado, hemos mejorado ese servicio interoperable y lo hemos puesto en la web a principios del año 2021, de manera que cualquier utilizador ya puede consumir ese servicio interoperable. ¿Cómo lo consume? Pues cuando un reutilizador accede a cualquiera de las consultas que están publicadas en nuestra web, encuentra una botonera superior a la consulta y una de las funcionalidades es un botón que lleva por etiqueta JSON. Al hacer clic en esa funcionalidad, Badea devuelve un cuadro de texto donde el usuario puede copiar la URL y llevársela a su sistema de visualización. Y como digo, devuelve la URL del servicio de esa consulta con esa estructura. Si, por ejemplo, un usuario necesita más periodos temporales, añadir nuevos territorios, entonces debería filtrar la consulta, adaptar la consulta a sus necesidades y volver a ejecutar esa URL. Hemos avanzado en el tiempo hasta 2021 porque quería contar el estado actual del servicio interoperable de datos, pero ahora les pido que volvamos a finales de 2019, cuando teníamos el servicio interoperable, esa primera versión, y como el objetivo era leer los datos directamente de Badea a Tableau, ya teníamos el servicio, pero necesitábamos desarrollar el Web Data Connector. Y eso fue lo que hicimos a finales de 2019. Definimos un flujo de conexión entre Badea y Tableau. Y es que el dato siempre está en Badea como infraestructura de difusión que es. Y es Badea quien lanza los datos al Web Data Connector en formato JSON a través de su API. Una vez que el dato está en Tableau, desarrollamos las visualizaciones para después publicarlas en la web, bien con Tableau Public o bien con Tableau Server. De esta manera, la actualización de los datos en Tableau no requiere trabajo manual, evitamos errores y evitamos desincronización en la difusión web. Y mientras que perfilábamos este flujo de trabajo, el COVID llegó a nuestras vidas y con él la necesidad de suministrar información sobre la evolución del COVID a los usuarios. En este marco se estableció una colaboración institucional entre la Consejería de Salud y Familia y el IECA y se decidió que Badea iba a ser y sigue siendo la herramienta de difusión de los datos COVID y Tableau la herramienta de visualización. Y aquí
voy a comentar solo la parte de visualización y sé que mi compañero José Antonio Moreno va a hablar de toda la experiencia que hemos tenido en este marco con Badea y también en Tableau, pero voy a ir muy de pasada, aunque las experiencias son múltiples. Aquí, como digo, el IECA toma un papel importante porque nosotros vamos a ser los encargados de diseñar y publicar el informe COVID-19 que muestra a los usuarios. María Ángeles, perdona que te interrumpa, pero yo creo que se ha quedado congelada la presentación, ¿es posible? No. ¿La veis? Sí, yo creo que algunos usuarios yo no veo que avance ni retroceda, pero sí veo tu puntero, sin embargo. Bueno, y veo que a algunos usuarios le pasa lo mismo. Voy a salir y voy a volver a entrar. Vale, ahora creo, bueno, sí, aparecieron por ahí unas sombras en la pantalla. A ver si ahora veis que se mueva. Sí, se está moviendo. No Entonces, sé, por ahí Diana, por ejemplo, que no lo veía bien, no sé si también lo ve ahora. Sí, ahora sí, ¿eh? Vale, perfecto. Creo que ya está solucionado. Se ve alguna sombra, pero creo que ya está. muchas gracias, Emiliano. Como decía, el instituto iba a diseñar y publicar diariamente con Tableau una serie de gráficos, mapas y tablas que iban a ser muy importantes y de gran impacto para los usuarios. ¿Cuándo vio la luz el informe COVID? Pues vio la luz el 9 de abril de 2020, cuando publicamos el portal IECA sobre el COVID en Andalucía, que además de esa información sanitaria, incorporó información sociodemográfica, económica, empresarial, información espacial e informes e infografía, que es información de contexto que el Instituto generó para contextualizar y poder evaluar el impacto de la pandemia en Andalucía. Y el informe COVID, el desarrollar el informe COVID con Tableau, sin duda fue el impulso que nos dio al instituto para avanzar en la visualización. Y también el impulso en que los usuarios nos conozcan nuestra web, conozcan lo que hacemos y la importancia del dato oficial. Y es que el instituto venía teniendo anualmente unos 2.100.000 accesos para pasar en 2020 a tener 12.700.000. Y en 2021, hasta el 31 de octubre, contabilizamos ya 33.000 accesos, 33 millones de accesos. Respecto al informe COVID, en 2020 recibió 3.300.000 y en 2021 5.200.000. El informe de vacunas también está diseñado y publicado con Tableau. Se publicó el 27 de abril de 2021. Es verdad que ha tenido menor impacto en la web, también es verdad que solo lleva 6 meses publicado, pero sin duda nos quedamos con el impacto, el que los usuarios nos conozcan como organismo de estadística y cartografía. Estos son dos ejemplos de los que publicamos a diario y actualizamos a diario en la web, son del informe COVID, ambos informes publicados con Tableau Public. Y sin dudas, o como os decía, ha sido el impulso para seguir desarrollando visualizaciones y publicándolas en la web. Estos son 6 productos que ahora mismo en la web ya tienen publicadas visualizaciones con Tableau Public. Y llegamos al último hito, que lo hemos desarrollado en el primer semestre de 2021, y es que hemos implantado Tableau Server para publicar. Porque la experiencia con Tableau Public ha sido satisfactoria, pero también es verdad que nos ha permitido conocer detalles que es preciso abordar. Por ejemplo, vemos que se podía mejorar la rapidez en la carga de las visualizaciones, se podía mejorar sobre todo cuando el usuario interactúa a través de esos combos disponibles para solicitar información de otro periodo, de otro territorio. No queríamos estar sujetos a caídas de Tableau Public, que es cierto que son puntuales, pero suponen un impacto negativo de cara al usuario, y creemos que es mejor tener el control de las publicaciones desde nuestro propio servidor. Por eso
En el primer semestre hemos estudiado a fondo Tableau Server, lo hemos desplegado en nuestro servidor y desde el 24 de junio de 2021 publicamos con Tableau Server. La primera publicación fue el portal de digitalización y sociedad digital, luego se han ido incorporando las estadísticas de inserción laboral, las estadísticas de empresas inscritas en la seguridad social, las encuestas de coyuntura turística de Andalucía y la encuesta de población activa. Para terminar, no sé, Emiliano, cómo voy de tiempo, he perdido la noción del tiempo. Pero sí. Quería comentar que, como decía, estos hitos hacen que estemos en la situación en la que estamos ahora mismo en el instituto en materia de visualización, pero también ha sido importante la metodología que hemos definido en base a una serie de fases que nos hacen el recorrido desde la definición, pasando por el diseño y posterior publicación de una visualización. Entonces, en la fase primera, es decir, cuando desde difusión pensamos, vamos a abordar las visualizaciones de la encuesta de población activa. No nos ponemos directamente en Tableau y nos ponemos a diseñar gráficos, sino que primero establecemos el contexto. Y esta fase, bajo mi punto de vista, es la principal porque va a desencadenar el discurrir de las siguientes fases. Con esta fase lo que queremos es conocer los datos. Y cuando digo conocer los datos tengo que saber contestar preguntas del tipo a quién va dirigida esa visualización, a qué usuarios les puede interesar más esos datos, qué queremos que los usuarios sepan sobre esos datos o queremos que hagan, qué datos tengo disponibles y de esos, cuáles son los más importantes, porque no podemos visualizarlo todo, y cómo tengo que hacerlo. Y además, si tuviesen 2 minutos que decirle al usuario qué es lo importante de la encuesta de población activa, ¿qué tendrían que saber y cómo se lo dirían? Pues bien, en esta fase lo que hacemos es estudiar la tabulación a fondo del producto de difusión. ¿Para qué? Para detectar dimensiones, medidas, las relaciones entre ellas y para intentar sacar lo importante del producto de difusión. En ese estudio nos apoyamos también con las visualizaciones que se publican en medios de comunicación, tanto visualizaciones como titulares, como noticias, que nos ayudan a saber actualmente qué se está publicando para los medios de comunicación, que al fin y al cabo es algo muy cercano al usuario. Y por último, hay una tarea de realizar una presentación del guión, un boceto gráfico, que es coger lápiz y papel y pensar en qué tipos de gráficos son los que mejor se adaptan a esos principales indicadores, esos principales datos que quiero representar. Cuando ese contexto está definido, pasamos a la fase 2 del diseño de las consultas de los datos en nuestro banco de datos. Nos ponemos en contacto con el técnico productor y le solicitamos que en Badea, en el Banco de Datos Estadísticos de Andalucía, diseñe las consultas que se ajustan al modelo de datos óptimo que hemos definido en la fase 1. Una vez que esas consultas están diseñadas, nos llevamos los datos a Tableau. Utilizando el servicio interoperable de datos, no hay descarga manual, no hay tratamiento intermedio, leemos directamente el dato de Badea gracias al Web Data Connector. Cuando tenemos los datos en Tableau, hacemos un análisis exploratorio de los datos. En este análisis exploratorio, el objetivo es hacer un análisis descriptivo para conocer los datos desde un punto de vista técnico. Vemos si hay valores ausentes, si hay valores atípicos o outliers. Hacemos una revisión de las dimensiones y de las medidas para asegurarnos que se han clasificado correctamente. Hacemos un formateado, por ejemplo, indicando el número de decimales o la unidad de medida. Y una vez que conocemos los datos suficientemente, en la fase 5 diseñamos el boceto que teníamos definido. En este diseño de la visualización tenemos en cuenta 3 principios. El principio de elección de elementos visuales efectivos, porque es verdad que existen muchos tipos de gráficos diferentes, pero solamente usamos los más fáciles de interpretar por los usuarios y los que de una forma más clara transmiten el mensaje. El principio 2 es que el caos es nuestro enemigo, entonces identificamos todo lo que no añada valor informativo y lo eliminamos para minimizar la carga cognitiva percibida por el usuario.
Y en el principio 3 atraemos la atención del usuario utilizando a los llamados atributos preatentativos, que son el tamaño, el color y la posición. Y respecto al color, por ejemplo, hemos diseñado paletas de colores para Tableau en línea con el Manual de Identidad Corporativo de la Junta de Andalucía. En la fase 6, una vez que las visualizaciones están diseñadas, llevamos a cabo lo que llamamos cultura interna de la visualización, en el sentido de que consideramos muy importante que las visualizaciones, por supuesto, antes de publicarse, sean revisadas por los productores, teniendo en cuenta que la crítica bien intencionada, cooperativa y frecuente va a ser fundamental para que el producto, cuando salga a la calle, tenga la máxima aceptación. Entonces, en el entorno de desarrollo web, les facilitamos, a través de ese entorno de desarrollo web, les facilitamos a los técnicos productores que puedan consultar las visualizaciones y comunicar al servicio de difusión aquellas incidencias o aquellas mejoras que consideren que tenemos que llevar a cabo. En la fase 7 publicamos en la web y siempre bajo los principios de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad. La web del instituto actualmente es cierto que no presenta un enfoque adaptativo global a dispositivos móviles, y lo que hemos hecho ha sido diseñar estilos web que nos permitan la difusión de las visualizaciones de manera que lleguen al usuario de la mejor manera. El usuario debe percibir la visualización de una manera óptima desde cualquier dispositivo. Y por último, la fase 8, que realizamos un seguimiento de los accesos que hay a las visualizaciones. Lo hacemos con Google Analytics, pero también hacemos un seguimiento del impacto en redes sociales, porque ambos estudios nos permiten tener una aproximación de la aceptación de los usuarios a esta nueva forma de difusión. En materia de acceso, estamos trabajando ya para disponer de un cuadro de mando de manera interna en el instituto para que podamos consultar los accesos que tenemos a los distintos productos, y ese cuadro de mando lo estamos diseñando con Tableau, utilizando el Web Data Connector de Tableau para Google Analytics. Y termino ya con algunas conclusiones y agradecimientos. Como conclusiones, pues yo creo que en materia de difusión y en línea con el proyecto del plan, el IECA avanza en el impulso de la comunicación visual de la información con las visualizaciones interactivas y dinámicas con la herramienta Tableau. Visualizaciones que se publican bajo los criterios de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad web para siempre asegurar una buena experiencia de usuario y un impulso a la digitalización. Y como el servicio web interoperable de Badea y el conector del IECA para Tableau han llegado a un estado de consolidación suficiente, queremos publicar, antes de que finalice el año 2021, una nueva sección web dedicada a la comunidad reutilizadora, donde los reutilizadores van a poder encontrar el abanico de posibilidades que tienen a su disposición para reutilizar nuestros datos. Y no quiero terminar sin agradecer porque el proyecto de visualización tiene un carácter transversal. Precisa la participación de los distintos servicios productores de los datos del IECA, así como la participación de los servicios horizontales. Esta informática, se me vienen los nombres a la cabeza. Esta informática, tengo al equipo de sistemas, a Enrique Lago, a José Aurelio, con el despliegue de Tableau Server, con esa motorización que hacen a diario para tenerlo todo controlado. También en informática Juan Muñoz, que ha desarrollado el Web Data Connector, y Jorge, que me apoya en todos los diseños responsive que voy haciendo. Él lo revisa y me da el visto bueno. Luego, en el servicio de gestión de la información, Susana y Esther, con Badea y con el servicio web interoperable. Y en el servicio de difusión y publicaciones, pues, ¿qué os digo? Si son mi gente. Ahí está Fernando Martínez a la cabeza, y tengo a Diego, tengo a Pepi, tengo a Tony, tengo a Ana Perales y tengo a Rocío, en síntesis. Y también a Ana Molina, que en redes, cuando publicamos una visualización nueva, hace unas publicaciones
en redes que hacen que los usuarios sepan que tienen esa visualización interactiva disponible. Quiero también hacer una mención especial a los técnicos de la Consejería de Salud y Familia, con los que hemos trabajado a diario para sacar adelante los datos COVID, y hemos trabajado a diario codo con codo y a la distancia, sin conocernos. Ha sido todo una aventura, pero ha salido bien, va saliendo bien. Y como veis, es un proyecto transversal y a todos los técnicos les agradezco su implicación y profesionalidad. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. La verdad que lujo trabajar con un equipo tan amplio y obviamente de tanta calidad, porque el resultado es extraordinario, es buenísimo. Luego tendremos la oportunidad de hablar un poco más sobre esto. Hay un par de datos que has contado que me parecen bestiales. Uno es ese 70% de accesos a través de dispositivos móviles, que yo creo que nos lleva a pensar cómo tenemos que difundir las cosas. Y el otro es ese crecimiento brutal del número de visitas a vuestra página web con esta colaboración entre el CONI, pero que se ha mantenido en el tiempo. Así que probablemente no sea algo coyuntural, sino que efectivamente estáis llegando a usuarios que no sabían que estabais ahí o que sí lo sabían, pero no están acostumbrados a entrar. Seguro que luego podremos hablar de eso. Estaba comentando mi compañero José que todavía no hay preguntas en el chat, aunque se harán después de la presentación de Yolanda, pero por supuesto cualquier idea, cualquier comentario lo podéis ir dejando ahí y así lo vamos recopilando para el final. Nos queda una ponencia, como digo, la de Yolanda Jorda González, el Instituto Valenciano de Estadística. Volvemos ahora a los datos municipales otra vez. Su ponencia lleva por nombre Banco de Datos Territorial de la Comunidad Valenciana, acceso multiconsulta. Pues adelante, Yolanda, cuando quieras. Vale, a ver, voy a compartir. Uy. Ay, no. A ver. Vale, espero que estéis viendo mi pantalla. Vale, bueno, pues nada, a ver, que lo ponga, no sé por qué. Ahora, vale. Uy, ¿y por qué no está desde el principio? Un momentito, que no sé por qué no sale. Bueno, pues nada, buenos días, y como han presentado, pues voy a hablaros del Banco de Datos Territorial de la Comunidad Valenciana. Y una novedad que todavía no hemos implementado, no está de acceso al público todavía porque estamos haciendo los cambios con informática y para que sea pues más versátil. Entonces, en primer lugar os voy a contar qué es el Banco de Datos Territorial, que es un banco de datos de series dinámico que integra información de diferentes caracteres económico, demográfico y social para el ámbito municipal y agrupaciones de municipios como son las comarcas de la Comunidad Valenciana. El objetivo es de disponer de información estadística amplia para diferentes temas para poder medir la cohesión económica y social de la Comunidad Valenciana, así como han contado en la ponencia del Eustat, que también hablaba de carácter municipal. Pues a nosotros nos ocurre lo mismo, que la información que más se demanda pues es la de carácter municipal. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar el Banco de Datos Territorial? Lo podemos encontrar en el portal estadístico de la Generalitat. Y os cuento cómo lo tenemos actualmente. Entonces, actualmente se trata de una aplicación en PHP que trabaja sobre una base de datos Oracle, que es una base de datos multidimensional, que tiene diferentes dimensiones. Cada tabla, cada operación estadística tiene una dimensión de ámbito territorial, una dimensión temporal y otras dimensiones que son diferentes clasificaciones o categorías que pueden tener las diferentes variables. ¿Vale? Bueno, entonces, como veis, esta es la página web del portal estadístico de la Generalitat y como veis hay una pestaña que está roja donde se accede, también se puede acceder desde otros puntos del portal, que sería el acceso más directo. Entonces, en estos momentos, cuando pinchamos en el banco de datos territorial, aparece un menú temático jerarquizado. Como podéis ver, donde están por temas las diferentes
operaciones estadísticas o similares, donde uno puede seleccionar. Una vez se selecciona una operación estadística, como puede ser el movimiento natural de la población, aparece una segunda caja donde hay que seleccionar una única variable. ¿Vale? En estos momentos solo podemos seleccionar un tema, o sea, una estadística y una única variable dentro de esa estadística. A continuación, en la siguiente pantalla, aparecen cada una de las dimensiones que he contado antes, donde seleccionaríamos tantos municipios o comarcas o agrupación de municipios que quisiéramos, así como tantos años como quisiéramos. En el caso del movimiento natural de la población son datos de carácter anual, y también podríamos seleccionar en este caso el sexo del nacido vivo. ¿Vale? Y también se puede seleccionar la forma de visualización, es decir, cuando aparezca la tabla, si quiero cada variable de clasificación donde quiero que aparezca, en filas o en columnas y en qué orden. Y luego aparecería en una pestaña aparte los resultados de la consulta. En los resultados de la consulta, además de la tabla de datos con sus diferentes unidades y todo esto, también aparece la metainformación, donde estaría la metodología, una ficha metodológica, una ficha resumen, que esto es solamente para las operaciones que están incluidas en nuestro Plan Valenciano de Estadística. Y luego aparecería también el icono de Excel, porque se pueden descargar los datos en Excel o en PCAxis, el fichero PCAxis. También se puede bajar el programa para todo aquel que no tenga descargado el PCAxis en su ordenador. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos toda la información con los ejes temporales, territoriales y si hay cualquier otra clasificación. Dado que el BDT se trata de un banco de datos donde lo más importante es el ámbito subprovincial, por debajo de la provincia, lo que hemos hecho es hacer una modificación de manera que se pueda consultar diferentes temas para un mismo ámbito territorial. O sea, una vez has seleccionado un ámbito territorial, el poder conocer información sobre diferentes temas. Y esto es lo que os voy a contar de lo que hemos desarrollado, que sería lo que hemos llamado el acceso multiconsulta, que es que puedes hacer varias consultas en una. Esta opción es más flexible porque, como os he contado, puedes seleccionar para diferentes territorios más de una estadística. De esta manera aparecerían las cajas de forma similar a como aparecen ahora, pero lo primero que seleccionaríamos sería el territorio y no la variable, como hacíamos antes. Una vez has seleccionado los territorios que quieres, aparece una segunda caja con el mismo menú temático jerarquizado que teníamos antes, donde aparecen por temas todas las estadísticas de las que se puede, incluso dentro de cada estadística, las diferentes tablas que aparecen, donde puedes seleccionar, en este caso, más de una. En la siguiente pantalla quedarían marcados los territorios que hemos seleccionado y las variables una a continuación de la otra para poder elegir qué valores quiero que me muestre, si los quiero de forma ascendente o descendente en el caso de la variable temporal, si quiero que aparezca en filas o en columnas y en qué orden. Y esto iría apareciendo una a continuación de la otra. Como es muy largo, pues lo que hemos hecho, pues irían apareciendo una a continuación de la otra. No hemos conseguido todavía mejorar esta visualización, pero bueno, de momento sí que mejora con lo que tenemos actualmente al público. Y luego, finalmente, aparecería en una pestaña aparte la pantalla de resultados, que como veis es muy similar a la que obteníamos antes con lo que tenemos actualmente en el portal, con el banco de datos territorial, pero con toda su metainformación, con la ficha metodológica, la ficha resumen, la descarga de Excel y la descarga PCAxis, pero aparece una tabla a continuación de la otra, lo que permite pues, poderse descargar los datos de forma sencilla o incluso el HTML.
¿vale? Y aparecería una continuación de la otra. Y este cambio lo que construye es que el BET se ha transformado en un instrumento de difusión de información estadística que es más útil y versátil para el servicio al ciudadano, que es lo que al final todos buscamos, por lo que también han comentado mis compañeras en las ponencias anteriores. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. De todas maneras, lo que he pensado es que voy a mostraros cómo funciona actualmente el banco de datos. Vale, entonces estamos, como veis, una vez pinchamos aparece el banco de datos territorial, seleccionamos, por ejemplo, las cifras oficiales de población. Al darle a seleccionar aparecen tantas variables como haya, en este caso solamente hay una tabla que es por sexo, y luego aquí podríamos seleccionar diferentes municipios o todos los valores, es lo que sale marcado por defecto, y podríamos decirle si lo queremos de forma ascendente o descendente. Y podríamos decirle si lo queremos en fila o en columna. Esto en realidad no ha cambiado, simplemente hemos mantenido estas selecciones y este sería el resultado que obtenemos. En este caso, como las cifras oficiales de población es una operación estadística que es del INE, no aparece en nuestro plan valenciano, por eso solamente aparecería la ficha metodológica, que como veis se abre un PDF donde explica pues, las características de la operación estadística. Vale, y luego, a ver, ¿dónde tengo? Vale, y esto sería el acceso multiconsulta, que es los cambios que hemos introducido. Entonces, en este caso, aquí podemos seleccionar de la misma manera que antes diferentes municipios, pero cuando le damos a continuar, esperar un momento, que como llevo mucho rato sin entrar, vale, ya está, ahí, a ver, voy a seleccionar, vale. Aparece la segunda caja donde aparecen los temas. Y en este caso puedo seleccionar diferentes temas. O sea, podría seleccionar, por ejemplo, los puntos de muestreo, las playas con bandera azul y luego, igual que antes, las cifras de población, o incluso podríamos seleccionar algo del movimiento natural de la población. Y luego le damos a seleccionar. Bueno, aparecen dos formas de búsqueda, que sería por el menú jerarquizado por temas o también incluso por las variables. Hay una serie de filtros donde puedes seleccionar las diferentes variables. Pero bueno, una vez seleccionado, se abre otra pantalla que es donde os comentaba antes, que se puede cambiar pues, para que aparezca el último dato, el más reciente, o para que aparezcan, pues claro, para que el formato no sea todo en filas, sino que podamos cambiar los años a columnas y estas cosas. A ver, por ejemplo, así, porque si no, no se ve. Vale, y entonces al darle a seleccionar, pues bueno, justo he seleccionado municipios que no tienen costa y entonces no me ha salido lo de las playas, ¿vale? Pero bueno, como veis, van apareciendo una continuación de otra, metidas dentro de cada tema, las diferentes tablas seleccionadas. Y bueno, pues hasta aquí mi ponencia. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora lo ponéis en el chat y contestamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Yolanda. La verdad es que hay que felicitaros a las cuatro porque habéis sido prusianas en los tiempos y tenemos bastante espacio para el debate. Yo tengo un montón de preguntas, pero veo que también en el chat hay, así que José, no sé si tienes por ahí recopilado. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, mira, la primera pregunta es de Lidia Herrero y es para María Ángeles. Pero en primer lugar, dar las gracias por el detalle de vuestra experiencia y tiene una curiosidad, es que ¿cómo monitorizáis el impacto en redes sociales?
Bueno, ahí mi experta en redes sociales no está aquí conmigo, pero lo que hacemos cada día cuando publicamos en la web, cuando se actualiza cualquier producto, la compañera de redes sociales publica entradas en Twitter y en Facebook diciendo que los datos se han publicado, incorporando gráficos, lo hace muy atractivo. En particular, cuando publicamos algún producto que incorpora una visualización o que la incorpora como novedad, me refiero, o que la tiene y actualizamos sus datos, pues esa entrada ahora le está dando un enfoque más para decirle al usuario que tiene a su disposición esas visualizaciones interactivas. Y ella lo que mide con la propia herramienta de gestión del perfil de Twitter, los retweets, los me gusta y yo sí veo desde Google Analytics los accesos que tengo de redes sociales. Vale, muchas gracias, María Ángeles, por tu... Espera, José, si no te importa, quería abundar en esta pregunta porque me parece muy interesante y me gustaría extenderla a los tres grupos, a los cuatro ponentes. No sé si habéis mencionado Google Analytics como una forma de medir la interacción, ¿no?, con los usuarios. Tengo interés en esto. No sé si habéis podido en vuestros institutos medir los perfiles o perfilar los usuarios de las herramientas visuales que tenéis con respecto a los usuarios de los árboles o de las bases de datos, porque yo creo que todos tenemos la intuición de que son diferentes, de que el usuario que entra a través de un temático no es el mismo que el que entra a través de una aplicación gráfica. Pero bueno, en nuestro caso, por ejemplo, simplemente lo intuimos, pero no lo sabemos, no tenemos datos de esto. ¿Estos análisis que hacéis de la aceptación de vuestros productos permiten adelantar algo sobre esto? En nuestro caso, sí puedo controlar, sí puedo saber el número de accesos que tengo a una página que tiene una visualización interactiva y también lo distingo de los accesos que tengo solo al banco de datos. Pero no tengo disponible, o aún no hemos llegado, a poder estudiar el perfil de los usuarios. Begoña, ¿tienes apagado? Sí, ahí me da cuenta. No, en nuestro caso sí que utilizamos también Google Analytics para medir sobre todo los accesos y sí que tenemos diferenciados y sobre todo publicamos un elemento gráfico cuando publicamos las pirámides o los mapas, pues lo lanzamos como con un tag propio para saber la incidencia que eso tiene en el momento de la publicación. Y sí que vemos que cuando publicamos elementos visuales hay un incremento de esos accesos y sí que nos parece bastante atractivo. De cara a medir cuál es el perfil del usuario que accede, es un poco complicado. Lo único que podríamos ver es el número de clics, el tiempo que está en las páginas y que no se va. Sí es cierto que muchas veces en las tablas o que hay información densa sí que detectamos un mayor número de accesos con menor tiempo que están como redirigiéndose pues porque han hecho búsquedas y luego se van o porque no encuentran la información que necesitan. Y entonces, pues bueno, ahí tendríamos que incidir y ahora vamos a implantar Google Analytics 4.0, en el que ya cambia un poco también la forma de evaluar los eventos. Universal Analytics, o sea, Universal Viewer lo hace con unos eventos ya predefinidos y entonces ahora ya con el 4.0 vamos a poder definir nuestros propios eventos y medirlos. Entonces, bueno, pues en este proceso de cambio en la medición también seguramente incluiremos más opciones de saber cuál es el perfil o cuál es cómo se mueve el usuario, ¿no? Eso es, a qué se está accediendo, cómo y esta experiencia de usuario vamos a intentar mejorarlo pues para toda la web. También vamos a incidir mucho en ello durante el próximo año. Que nos ha sorprendido mucho también la referencia geográfica. La referencia geográfica de nuestros usuarios. En los últimos análisis que estamos teniendo, la verdad es que la distribución geográfica nos viene muchísimo tráfico
de Sudamérica, Centroamérica, o sea, gente que va buscando información estadística o que va buscando datos y nos están pidiendo definiciones, etcétera. Entonces sí que tenemos mucho tráfico desde fuera de la comunidad. No sé si os ha pasado también a vosotros, lo habéis detectado. En nuestro caso no. Sí que es verdad que en los últimos 2 años lo que sí notamos es el aumento de acceso por provincia y sobre todo lo achacamos a la consulta de los datos COVID. A mí me ha pasado como a Emiliano, que yo me he quedado sorprendida con los datos de Andalucía, de los accesos, porque nosotros no lo tenemos todavía, no lo tenemos bastante estudiado, porque informática nos facilita también los datos de Google Analytics, pero no hemos podido trabajar suficientemente con ellos para poder, por ejemplo, filtrar nuestras URLs para que no detecte las pruebas que hacemos nosotros. Entonces, todavía estamos trabajando con ello, no podemos todavía medirlo bien. Bueno, nosotros en nuestro caso tenemos también una aplicación que nos ha hecho un compañero que es de análisis de tráfico, Asterweb, que yo creo que la presentará también, y te permite, o sea, si tú eres la responsable de una operación estadística en concreto, te permite ver también esa evolución. La verdad que es también a través de tags y bueno, pues es muy interesante porque puedes probar, bueno, pues en cualquier momento cómo está yendo tu operación estadística en cuanto a la difusión y la consulta. Si no hay más preguntas así relacionadas directamente con este tema, pasamos a una nueva pregunta que formula Raúl Jacome del Instituto Galego de Estadística y va dirigida a María Ángeles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y pregunta por el precio de Tableau para instituciones como las nuestras, instituciones públicas y estadísticas. También está interesado en conocer qué soporte técnico ofrecen y si tienen también planes de formación para el usuario de la herramienta. Vale. Bueno, como he comentado en la ponencia, nosotros tenemos licencia de Tableau Creator. Esa licencia de Tableau Creator que incluye Tableau Desktop para el diseño, Tableau Público o Tableau Server para la publicación y también incluye Tableau Prep para preparar los datos. Nosotros no lo utilizamos porque ya los datos están en Badea como tienen que estar, o sea, nosotros no hacemos un tratamiento posterior. Esta licencia de Tableau Creator aproximadamente unos 900 € al año, creo recordar. De todas maneras, en la web de Tableau, están todos los planes de precios publicados. Respecto al soporte técnico, no lo tiene para el despliegue, o sea, el despliegue tanto de server como de desktop lo hemos hecho en el instituto y ahí no hemos tenido, si es verdad que si algún técnico tenía que preguntar algo, pues lo ha hecho por la licencia, ¿vale? Por los códigos de licencia, pero el despliegue lo hemos hecho desde aquí, sin ese soporte. Y respecto a los cursos de formación, sí que creo que, o sea, con la licencia no tiene acceso a cursos de formación. Sí que es verdad que, primero, que la web de Tableau tiene unos manuales de uso de la herramienta, tanto para diseñar como para publicar, muy extensos, que también se acompañan, además de esos manuales online, se acompañan de vídeos. Y por mi experiencia, yo empecé así, no hice inicialmente ningún curso. Y eso sería de acceso libre, no necesitas tener licencia, igual que tampoco para probar la herramienta no necesitas tener la licencia. Nosotros cuando empezamos a testear las 5 herramientas que he comentado, lo hicimos con la versión libre, que está disponible en la web y que cualquier usuario puede descargar.
Y luego, si por ejemplo aquí en Andalucía, el Centro de Estudios Andaluces sí que está ofertando cursos de Tableau y bueno, sé que hay otros organismos que lo hacen. Pero adquirir la licencia no implica que tengas acceso a un curso ni que te ayuden en el diseño de las visualizaciones. Sí, muchas gracias por tu respuesta, María Ángeles. No sé si damos paso a la siguiente pregunta, Emiliano. Sí, Jesús Escudero hace una pregunta conjunta para todas las ponencias y dice así, dice, durante las 3 intervenciones se ha mencionado mucho el trabajo entre diferentes equipos, especialmente productores, difusores e informáticos para publicar estas visualizaciones. ¿Cuál es vuestra valoración de estas colaboraciones y qué retos y oportunidades tienen estas colaboraciones? Gracias. Podéis empezar, bueno, cualquiera de vosotras y luego ya quien tenga algo más que decir, pues que continúe. Bueno, puedo comenzar yo, Emiliano. La valoración es súper positiva, o sea, yo no tengo palabras aparte con otro matiz. Por ejemplo, los trabajos que hemos realizado con la Consejería de Salud, imaginaros, confinamiento, pandemia, encerrados en casa y empezamos a trabajar con compañeros de salud que ni siquiera nos poníamos cara. Y además de otro organismo, eran los compañeros que siempre tenemos aquí, que nos conocemos, entonces la experiencia ha sido fantástica y lo sigue siendo. Yo estoy aquí ahora con vosotros, pero abajo en difusión, mis compis de difusión están actualizando los datos del COVID de hoy, es decir que en ese sentido la experiencia con salud ha sido estupenda y luego dentro de la casa es que es necesario porque el dato, quien lo controla es el productor y quien lo conoce es el productor. Yo puedo conocer la herramienta que me permite visualizar ese dato de una manera más amigable. Ellos no conocen esa herramienta, pero quien conoce el dato y quien conoce lo importante es el productor. Y o sea, a nivel de productor, sin duda. Pero a nivel informático tampoco tengo duda, porque yo no tengo por qué saber desarrollar un Web Data Connector o controlar el Tableau Server a nivel del servidor. Para eso el equipo de sistemas se encarga. Y luego también ha sido muy importante aquí el servicio de gestión de la información, porque ese servicio web interoperable de Badea lo necesitábamos para poder, lo necesitaba yo, pero o sea, lo necesitábamos todos. Primero por la comunidad reutilizadora y yo como reutilizadora interna para diseñar las visualizaciones utilizando ese servicio interoperable de datos. Es la manera de avanzar es visualizar el dato, o sea, ofrecer el dato de distintas maneras para distintos perfiles de usuarios y facilitar la reutilización a la comunidad reutilizadora. Y ahí estamos todos involucrados. Bien, no sé si alguien tiene algo más que añadir a esta pregunta que era para todas las ponencias. Como nos han preguntado a todos, nosotros en nuestro caso somos instituto desde hace muy poco tiempo y entonces estábamos integrados dentro de la Consellería de Economía. Entonces, al no tener informáticos en nuestro propio equipo, teníamos que recurrir a la Dirección General de Tecnologías de la Información, que son los que nos han ayudado en hacer los cambios en la aplicación, el aplicativo PHP y todo eso. Nosotros, como dice María Ángeles, no conocemos, sí que puedes saber pues, cómo es más amigable para el usuario, cómo puede ser mejor mostrar la información, pero los datos técnicos nos los tienen que aportar los informáticos. Y desde luego la valoración también es muy positiva. Y con lo que respecta a Eustat, en nuestro caso, yo creo que sí que en nuestra estructura, aunque estemos diferenciados difusión, informática o producción, trabajamos bastante conjuntamente y sobre todo en difusión,
porque hay proyectos que son transversales cuando se va a difundir un producto y entonces es evidente que cada uno tiene que aportar. Entonces son proyectos que en el que se integran toda la información disponible, la información que tiene el productor de los datos, la información que tiene el informático, las tecnologías que se pueden llegar a utilizar y la visión de difusión de cómo quiere llegar a visualizar ese dato. Entonces yo creo que desde Eustat cada vez más somos conscientes de que esa integración de diferentes departamentos, esa horizontalidad y transversalidad es necesaria. O sea, por ejemplo, yo soy informática, estoy en el departamento de sistemas de información y Esperanza está en difusión. Y entonces tenemos otros compañeros, pero todos trabajamos en estos proyectos conjuntamente y yo creo que esa es la manera y obtenemos resultados satisfactorios, tanto en el apartado municipal, ODS es otro proyecto en los objetivos de desarrollo sostenible que estamos haciendo de esta forma, porque requiere de conocimientos ya técnicos en todos los sentidos. O sea, luego tiene cada uno su proyecto, hay proyectos que son personalizados de cada departamento, pero luego hay momentos en los que yo creo que esta integración sí que es necesaria y es beneficiosa para la publicación. Puedo añadirle otra cosita también, Begoña. No solamente a la hora de diseñar o llevar a cabo una metodología, una puesta en marcha, sino que nos parece importante lo que es la hora también incluso de la evaluación. O sea, existe no solamente el productor, sino el equipo técnico de esa operación estadística que evalúa desde todos los puntos de vista esa visualización o esa operación estadística, y ahí sí que aportamos también desde todos los ámbitos de Eustat. Desde producción, desde informática, desde difusión, hacemos un conjunto, es un conjunto de expertos de cada operación estadística, no solo el responsable productor. Bueno, yo creo que quedó suficientemente aclarada esta cuestión. Ahora acaba de entrar una pregunta, no a través de la opción de preguntas y respuestas, sino a través del chat. Bueno, la vamos a formular igual porque creo que estamos todavía en tiempo, ¿no, Emiliano? ¿Estamos en tiempo? Que la pregunta es de Rafael Betancor y pregunta, entiendo que es para Andalucía, que cómo se actualizan los datos en Badea. Porque entiende que la visualización luego se actualiza automáticamente, pero que cómo es el proceso de actualización de datos en Badea. El proceso de actualización de datos en Badea. A ver, no sé si se refiere a cómo se hace la carga en Badea, porque, bueno, puedo contar, el técnico productor prepara sus datos y lo carga en Badea en formato TXT o el formato con el que él trabaje. Una vez que los datos están cargados por el productor, le da el aprobado técnico y es difusión quien los publica en la web. Y luego, respecto a Tableau, ¿cómo se sincroniza? Hemos visto antes el flujo de sincronización. Tableau Desktop te permite actualización manual en el sentido de que accedes al libro de trabajo de Tableau y le dices actualízame los datos que están ahora mismo cargados en Badea. Pero también, utilizando Tableau Server, puedes programar esas actualizaciones. Y no sé si la actualización de los datos en Badea, no sé si con eso que he dicho es suficiente o no sé si quieren más detalles. Sí, bueno, Rafael, si me estás escuchando, parece ser que ahora al final estás, vamos, en el chat estás indicando que no te habéis explicado muy bien, con lo cual no sé si con esta respuesta que te ha dado María Ángeles te ha quedado claro tu duda. Si no, pues bueno, Perdonad, sí. me da la sensación que lo que él preguntaba es al revés. Es una vez están los datos en Badea, ¿cómo se hace para que se automatice la visualización? No sé, Antonio, si podemos abrir el micrófono de Rafa y que formule directamente la pregunta. Yo creo que no puedo, pero quizás Antonio, que lleva la gestión. Creo que Yolanda, lo que dice Yolanda, creo que es lo que preguntaba Rafael. ¿Cómo, si Tableau se actualiza automáticamente
o necesita algún tratamiento, algún trabajo manual. Buenas, Emiliano, perdona, si queréis puedo subir a Rafael para que haga la pregunta en directo. ¿Te parece bien? ¿Quién te la pidió? Además, Rafael, que fue un elemento distorsionador, siendo de la organización, hizo la pregunta a través del chat en lugar de preguntas y respuestas. Así que vamos a abrirle también esta vía y que nos clarifique. Me parece muy interesante el tema de cómo actualizamos, si es una actualización en vivo de verdad o es una actualización retrasada. Nosotros también tenemos algunas cuestiones ahí. ¿Qué pasa cuando un dato nuevo aparece en la web pero no se ejecuta en todos los sitios y por lo tanto hay incluso diferentes datos si son actualizaciones, ¿no? Si son datos provisionales frente a definitivos, por ejemplo, y pueden aparecer en varios sitios diferente valor en función de por dónde entra el usuario durante normalmente un periodo corto de tiempo. Rafa, ¿estás por ahí? ¿Me oyen? Sí, No sé si me oyen, tengo problemas de conexión hoy. Exactamente lo que quería preguntar es lo que quería preguntar es eso. Una vez actualizado el dato en Badea, si la actualización en la visualización era automática, porque nosotros hemos utilizado Tableau, pero solo el Tableau Full, y llevó un proceso manual de actualizar cada vez que simplemente es abrir, actualizar las conexiones y volver a guardar, pero no es automático del todo. Si ustedes lo han conseguido, si con Tableau Server lo han conseguido, ¿cómo? Exactamente, Rafael. Cuando empezamos a trabajar con Tableau, nosotros lo hemos estado haciendo así. Abrimos el libro de trabajo, actualizamos la extracción y guardamos los cambios. Y eso lo hacemos justo después de publicar Badea. Y os comento por qué. Porque Tableau lo que está haciendo es leer un JSON que le devuelve el servicio interoperable de datos. Un JSON que solo tiene datos publicados. Si en la versión actual del servicio interoperable de datos, el JSON solo dispone de los datos publicados. Si hiciese esa actualización automática, se puede dar el caso de que se esté cargando el dato, por lo tanto el dato no está publicado y Tableau se lleve los datos y el JSON está vacío, con lo cual las visualizaciones en la web se quedan vacías. ¿Qué hemos hecho? Pues justo durante estos 2 últimos meses hemos estado trabajando para que el JSON tenga el dato publicado o lo que llamamos dato publicado editable, es decir, se queda una imagen del dato que ha venido estando publicado durante 1 mes o 2 meses, el productor puede trabajar por detrás para actualizarlo, pero el dato se sigue viendo en la calle en Badea. Entonces ese publicado editable es lo que estamos controlando. Ahora, en estos 2 últimos meses, estamos trabajando para eso, para que el JSON tenga o bien el dato publicado en Badea o bien lo que llamamos el dato publicado editable. Es decir, el dato se mantiene hasta que haya una nueva publicación y podemos decir que se machaca el dato, se sustituye uno por otro. Como hasta ahora solamente el JSON tenía el dato publicado, no podíamos hacer la actualización automática. Pero con Tableau Server, con Tableau Public no, pero con Tableau Server se puede programar un libro de trabajo para que a una determinada hora o cada cierto número, cierto intervalo de tiempo, 5 minutos, 10 minutos, se actualice el libro de trabajo sin ninguna intervención manual, sin tener que abrir el libro de trabajo, ni dar a actualizar, extracción y guardar. Lo que pasa es que nosotros todavía eso no lo hemos implementado porque queremos que ese JSON necesitábamos que tuviese o el dato publicado o el dato publicado editable. No sé, creo que no hay más preguntas. José, Muchas gracias. Puedo meter una, si me permitís. Hay una cuestión que me interesa mucho. La dirijo sobre todo a Valencia y al País Vasco, que habéis hablado de datos municipales y me gusta porque hay 2 perspectivas ahí que supongo que os habréis planteado en algún momento, que es en cuanto al acceso a los datos, cuando son municipales, cuando son, bueno,
nuestro caso siempre es municipal porque somos uniprovincial, supongo que los que tenéis varias provincias esto se plantea siempre, ¿cómo resulta más interesante? Hay una posibilidad que es acceder a todos los datos de un municipio o a los datos seleccionados de un municipio, como hace, por ejemplo, la herramienta del País Vasco. Tú eliges Bilbao y te aparece la información que hayas seleccionado de Bilbao y tienes toda la información posible, muy bien organizada, temáticamente, etc. Y hay una segunda posibilidad que es yo elijo un tema y ahí elijo los municipios de los que quiero la información, que se parece más a lo que tenéis en el caso del Instituto Valenciano. A mí me parece que son dos formas de ofrecer información muy diferentes y enlazando con lo de antes me parece que va para usuarios diferentes, pero no sé si os habéis planteado alguna forma de integrar las dos formas, de que la herramienta de acceso por una parte a lo que nosotros llamamos el vectorial, es decir, todos los datos de un municipio y por otra parte a todos los datos de todos los municipios. En el caso nuestro, precisamente es lo que se nos ha planteado y por lo que hemos hecho los cambios. Porque en estos momentos nosotros solo tenemos la posibilidad de elegir un tema y sobre ese tema elegir todos los territorios que quieres. Pero al darle la vuelta, lo que nos hemos dado cuenta es que esto es más amplio, que siempre tienes la posibilidad de elegir solo un tema para los municipios que quieras. Con lo cual, uno está contenido en el otro. Pero sí que es verdad que en general las peticiones que nos llegan o las consultas son más de ámbitos más locales. O sea, la gente quiere saber sobre su municipio diferentes cosas. Pero luego también están la gente que hace estudios y entonces quiere saber cómo se comporta un tema en los diferentes territorios. O sea que los dos estudios son interesantes. Sí, nosotros desde Eustat también proporcionamos las dos opciones. O sea, por una parte tenemos el banco de datos en el que tenemos todas las tablas multidimensionales divididos por cajas en el que podemos seleccionar pues, la serie, el tema que queremos, municipios, por territorio histórico, y acceso a toda la información. Pero el apartado municipal, pero claro, ahí no sabes exactamente, lo estás dividiendo en temas, pero no sabes exactamente qué tema o qué serie tiene dato para el apartado municipal. O sea, tendrías que entrar para saber si realmente luego es seleccionable o no ese municipio. Entonces, lo que accedemos desde el apartado municipal es que ahí están todas las tablas que desde estas, o sea, en principio se podría acceder a todas las tablas que en Eustat están cargadas en el banco de datos y que se pueden consultar y tienen datos para municipios. Entonces, solo les van a aparecer, también tienen, o sea, en esa estructura, que podría ser estructura de árbol, las tablas a las que tienen datos, las series que tienen datos para los municipios. De la otra manera, tendrías todo el banco de datos de Eustat, todos los que tienen datos municipales o no. Entonces, así es una manera de poder simplificarles. No hay otro filtro en el que, eso sería otro paso, pero ahora en el que tú puedas seleccionar el municipio y a partir de los municipios puedas estar eligiendo ya el dato. Nosotros partimos de que todos los municipios y que ellos quieren tener una propia URL que normalmente desde su propia web de ayuntamiento pues también enlazan y le pueden ofrecer al ciudadano esa información. Entonces, porque ellos luego pueden capturar esa información. Entonces, sería eso. Y luego es verdad que en el banco de datos lo que también podrían hacer es, si ven alguna serie que les interesa, hacer unas consultas guardadas, que sería como acceso mediante API, para poder guardar esa información y actualizarla de forma automática también teniendo ellos guardado esa información y no tener que ir todo el rato a seleccionar las diferentes cajas. Eso el producto PX Web ofrece esa posibilidad, que es bastante ágil y bastante completa. En el caso yo creo... perdón, sí, María Ángeles. En nuestro caso, la página web está enfocada a la difusión del producto y difusión. Entonces, por ejemplo, si el usuario accede al padrón municipal de habitantes, va a encontrar la tabulación, la información, tanto para Andalucía como las provincias, como a nivel municipal. Sería esa variable de población para los municipios. Pero luego también tenemos un producto específico, que son las fichas municipales de Andalucía, las fichas municipales pueblo a pueblo, que le permiten al usuario seleccionar una provincia y seleccionar un municipio y le da los principales indicadores de distintas temáticas para ese municipio. Este producto es uno de los top en nuestro acceso.
Ese producto es muy consultado y estamos trabajando con los responsables de ese producto para implementarlo con visualizaciones interactivas, para ofrecer una visión más atractiva, para ofrecer gráficos de evolución de los distintos indicadores en el municipio. Estamos trabajando. En los próximos meses veremos lo que pasa. Seguro que va a ser excelente. La verdad, las 3 presentaciones han sido muy buenas, han sido excelentes. José, creo que no tenemos más preguntas, ¿no? No tenemos... Vale, pues no veo más, o sea que... si os parece bien, cerramos aquí. La verdad es que quiero agradeceros a las cuatro ponentes, a Esperanza, Begoña, María Ángeles y Yolanda. También quiero citar a Susana Lidia Álvarez Picazo y Fernando Martínez Escriche, que en Andalucía firma también la ponencia que has presentado, María Ángeles. Agradeceros mucho la explicación, ha sido muy agradable. A la 1:30 tenemos una sesión plenaria, las oficinas estadísticas en el gobierno y analítica de datos, así que seguramente nos veremos todos allí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Vale.